Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com. Este es el capítulo, creo que 206, si no me falla la memoria. Y aprovechando que estamos en casa, muchos, los que tenemos la suerte de trabajar en un sector que nos lo permita, pues quiero aprovechar para sacar una serie de capítulos ahora sobre Cumulus Linux. Sobre todo porque en estos días hay alguna cosa que nos sobra, ¿verdad? Bueno, que nos sobra, por lo menos que no nos falta, que es tiempo. Y como tenemos tiempo, pues es bueno, creo, tratar sobre cosas distintas. Y hoy, pues voy a empezar con Cumulus, ya os he dicho. ¿Hoy qué os voy a contar? Bueno, pues un poquito el Cumulus, los repositorios, la arquitectura. Y luego lo que os quiero hablar un poquito es de cómo tener ese sistema operativo para switches virtualizado en un GNS3, utilizando VirtualBox, ¿vale? Como entorno. Si sois como Sanquejo, que el VirtualBox nos gusta mucho, bueno, pues podéis utilizar, si queréis, VMware o podéis utilizar otro tipo de virtualización. Yo utilizo VirtualBox, bueno, pues porque me es súper cómodo para tenerlo en un portátil o en el ordenador de casa. Sin más, ¿vale? Pero todo esto es sustituible y podéis utilizar el que queráis. Bueno, pues ese es el objetivo de hoy. Así que, bueno, si os interesa el tema, que yo creo es un tema, bueno, lleva muchos años entre nosotros, Cumulus Linux, pero no es un tema que se suele tratar, pues podemos dedicarle un ratillo y yo creo que puede ser interesante. Ya os digo, hoy, ¿qué es? Un poquito de arquitectura, contaros cómo virtualizarlo de una forma más o menos digna y seguimos otro día con más cosas. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, lo primero es empezar por el por qué, ¿vale? En vez de qué es Cumulus Linux, es por qué. ¿Por qué vamos a utilizar o por qué nos puede venir bien utilizar esta cosa, ¿vale? Veréis, si lo que quieres tener, os leo un poquito lo que nos dice la propia gente de Cumulus, ¿vale? Ellos también lo venden así y me parece una forma correcta, ¿vale? Lo que te dicen es que si quieres tener una red abierta, ágil y escalable, pues que Cumulus Linux, pues que es una solución muy interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque vais a poder añadir aplicaciones a vuestro entorno, vais a poder reemplazar hardware sin depender de ningún fabricante. No estamos atados al fabricante de software ni estamos atados al fabricante de hardware, que en el mundo de las redes suele ser el mismo. Si, por ejemplo, estáis utilizando Cisco, pues el sistema operativo de Cisco es el que hay, ¿no? El iOS. O si estáis utilizando, yo que sé, un MikroTik, pues bueno, el router OS. O da igual, Juniper, Junos, da igual, el fabricante que estéis utilizando, vais a tener su sistema operativo, su forma de trabajar, sus herramientas. No vais a poder añadir ahí lo que a vosotros os dé la gana. Y luego, si os rompe un equipo y lo queréis cambiar, pues vais a buscar uno igual. En fin, de esta manera con Cumulus Linux, pues esto no pasa. Vosotros podéis buscar otro hardware que os pueda servir. Va a funcionar exactamente igual, ¿vale? Es una arquitectura abierta y es una arquitectura abierta, por esto que os he contado, y además el sistema operativo que utiliza es Debian. Es una distribución de Linux, es Debian, que tiene una serie de paquetes añadidos para poder funcionar correctamente en los switches, ¿vale? Pero vamos, realmente es una Debian. No es algo montado sobre una Debian, es una Debian tal cual. Esto es muy, muy, muy importante, ¿vale?
¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, podemos instalar cualquier software sin esperar a que el fabricante lo implemente. Por ejemplo, si queréis instalar en un switch un Smoke Ping, por ejemplo, para tener unas gráficas que te muestren el ping contra uno de los destinos, para ver las variaciones y tal, se me ha ocurrido ahora, ¿vale? Pues aquí podréis instalarlo porque funciona igual que un Debian de un servidor. Realmente es lo mismo, exactamente lo mismo. Tienes el mismo bash, exactamente igual. Y luego, en cuanto al fabricante del hardware, porque os he dicho que el hardware, pues que hay de muchísimos fabricantes distintos. Pues veréis, los fabricantes que están fabricando ahora mismo hardware para esto, pues son Cumulus Express, Dell, Delta, EdgeCore, FS, Facebook, HP, Lenovo, Mellanox, Penguin, QCT, Supermicro. Estos son los fabricantes que hay a día de hoy, 19 de marzo del 20, fabricando equipos compatibles con esta solución de Cumulus Linux. En las notas del programa, en eduardocollado.com, ahí en el capítulo de la introducción de Cumulus Linux, tenéis el enlace a todo el hardware compatible, ¿vale? Lo tenéis ahí, es cumulusnetworks.com/products/hardware-compatibility-list. Esto si estáis en cumulusnetworks.com, si vais navegando lo encontraréis. No es una navegación muy intuitiva, la verdad, en esta web, pero lo encontraréis. A ver, cuando vayáis a instalar el Cumulus en un hardware de este estilo, de este que os he puesto, en esa misma página web tenéis la versión mínima soportada, ¿vale? Y la CPU que utiliza. ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, si queréis instalar un HP Altoline 6960, que es un equipo con tarjetas con puertos de 100G, vais a necesitar instalar al menos la versión 3.1 de la arquitectura x86 de Intel, ¿vale? Por lo menos la 3.1. Ahora mismo la versión que tenéis es la 4.0. Entonces, todo lo que os bajéis de la 4.0 os va a funcionar ahí. Lo que no os va a funcionar son versiones más antiguas. Hasta aquí, claro. Bueno, ¿cómo se instala? ¿Cómo funciona todo esto? Pues veréis, un switch, no esperéis encontraros un CD, ¿verdad? Para meter el CD y tal. Bueno, los switches tienen una cosa que se llama ONIE, que es Open Network Install Environment, el entorno abierto de instalación de red. Esto básicamente es un PXE, ¿vale? Pero proporcionado para los switches de Cumulus Networks. Es una cosa, no es un PXE exactamente, pero bueno, es una cosa muy, muy, muy parecido, ¿vale? ¿Y esto qué va a permitir? Pues que los usuarios pueden instalar el sistema operativo en los switches, evidentemente los switches que os he dicho antes de la lista de compatibilidad de hardware. Es decir, aquello de pasar por Xmodem, como había que hacer en los Ciscos, aquí se ha acabado. Tenemos Sony, que es una cosa fantástica y que funciona muy, muy, muy bien, o al menos eso es lo que parece. Arquitectura. ¿Os parece si hablamos un poquito de arquitectura de Cumulus Linux? Pues veréis, Cumulus Linux, ya os he dicho, es una distribución GNU Linux. Ellos dicen basada en Debian, realmente es un Debian, tal cual, con unos paquetitos extras, ¿vale? Y puedes hacer todo lo que puedes hacer con un Debian, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene un switch con Cumulus Linux con un PC con Cumulus Linux. Porque claro, si es un Linux, lo vas a poder instalar en un sitio o en otro. Realmente nosotros lo vamos a instalar para poder practicar en una máquina virtual, en un VirtualBox, es decir, en un PC, no en un Switch, ¿vale? La diferencia del Switch es que tiene unos ASICs maravillosos, unos chips de Broadcom que te permiten una aceleración por hardware. Es decir,
va a funcionar bien, ¿vale? Tenemos, bueno, chips de Broadcom y de Mellanox, ¿vale? Tenemos de Broadcom, no sé, hay un montonazo, ¿vale? Y de Mellanox creo recordar que a día de hoy solo hay 3 soportados, pero bueno, tenemos eso. Y nos va a permitir funcionar y mover el tráfico a nivel de línea, o sea, velocidad de línea. Si tenemos un puerto de 100 gigas, va a mover el tráfico a 100 gigas. No tiene que subir a la CPU, bajar y tal, como si estuviéramos con un PC. Entonces eso es muy, muy, muy importante, ¿vale? La diferencia son los ASICs que lleva el hardware. Y luego que evidentemente en el sistema operativo hay una porción de software que lo que hace es hablar directamente con esos ASICs. Como si fueran unos drivers, ¿vale? Simplemente es eso. Funciona de forma muy eficiente gracias a los ASICs. Repositorios. Ya he dicho que Cumulus Linux es un Debian. Vale. Entonces tú cuando te descargas Cumulus Linux, ¿qué estás bajando? Pues estás bajando un binario. Y ese binario, cuando lo vayas a instalar, se va a descomponer en mogollón de pequeños paquetitos. Y esos paquetitos lo que hacen es realizar funciones específicas. Pues vas a tener el paquetito, yo qué sé, el VXLAN, yo qué sé, el Spanning Tree, tiene millones de paquetitos, ¿vale? Y todos esos paquetitos pues hacen cada uno su cosa. Vale, pero además de estos paquetitos, que es lo que tienes, por ejemplo, en un MikroTik se ve claramente cuáles son los paquetes, además puedes instalar otro software descargándotelo del repositorio principal, del repositorio de add-ons, del repositorio de testing o incluso del software disponible por la comunidad de Debian. Podéis bajarte cualquier cosa. Aunque te parezca absurdo, la posibilidad existe. Yo qué sé, puedes instalar un entorno gráfico, no sé para qué, no tiene ninguna utilidad, pero podrías hacerlo, ¿vale? El repositorio principal. Veréis, el repositorio principal, que es repo.cumulusnetworks.com, es el que contiene las actualizaciones de seguridad. Es muy importante ese repositorio, ¿vale? Y evidentemente todo lo que hay ahí está 100% soportado. Y no te tiene que dar ningún problema, evidentemente, ¿vale? Luego tenemos el repositorio de add-ons, que es donde están los paquetes de terceros. Veréis, hay paquetes de terceros como son Chef o Puppet, que están aquí. Pero en el principal vamos a tener Ansible. O sea, tenemos Chef, Puppet, Ansible. O sea, tenemos, por ejemplo, para automatizar, tenemos un montón de herramientas. Tenemos herramientas para todo, ¿vale? Pero, por ejemplo, estas tres, que son Chef, Puppet y Ansible. Chef y Puppet están en add-ons y Ansible está en el principal. El repositorio de add-ons también está controlado, gestionado y te da soporte la gente de Cumulus, ¿vale? En Cumulus Networks. Luego, tenemos el repositorio de testing. Que, a ver, si vosotros tenéis mentalidad de Debian, diréis, uy, testing. Uy, pues no es exactamente lo mismo, ¿vale? En testing son aquellas aplicaciones que tienen un funcionamiento que se va a incorporar en próximas versiones, que tiene que ser probado por el usuario, tal. Pero ojo, Cumulus Networks te está dando soporte. O sea, no es que lo que esté en testing allá tú, con lo que te instalas, como en un Debian, no. Aquí sí que te dan soporte, ¿vale? Y bueno, tiene software experimental, tal. Bueno, ellos te lo dan. Y luego tenemos otra cosa, que serían los paquetes de la comunidad de Debian, que es lo que os he dicho antes. Ahí se puede descargar lo que quieras. Es vuestro riesgo, vuestra responsabilidad. Y dices, yo me lo bajo, pues yo corro el riesgo y yo hago lo que quiera y si lo rompo, lo he roto yo, ¿vale? Evidentemente hay una comunidad detrás. Los que seáis partidarios de todo el tema del software libre, ya sabéis eso lo que implica. Y los que no lo seáis, pues bueno, también sabéis lo que implica. Que es que hay una serie de gente revisando el código y tal. Bueno, en fin. Evidentemente hay que tener cuidado con los paquetes descargados de la comunidad, ¿vale? Porque
puedes tener problemas de, yo qué sé, dependencias, librerías, etcétera. Luego, un poquito más adelante, os contaré el tema del GNS3 y veréis que el GNS3 en Debian 10, pues que tiene todos estos problemas juntos, ¿vale? No pasa nada, funciona bien, pero bueno. ¿Qué paquetes tenemos ahí? O sea, ¿qué paquetes tenemos en total? Pues ya os he dicho que tendríamos Puppet Chef y Ansible, bueno, y Zefenchen también para automatización. Para el tema del routing, podríamos poner un FRR routing. ¿Por qué no? O sea, un Quagga, ¿vale? Un Zebra, llamarlo como queráis, al final es lo mismo. Un FR routing, ¿vale? Y bueno, podéis tener también softwares de monitorización, de virtualización, puedes darte un KVM, ¿por qué no? Realmente, por ejemplo, los MikroTiks, si os fijáis, puedes virtualizar dentro, ¿vale? Esto tiene sus ventajas y tiene sus aplicaciones, ¿vale? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Detalles de arquitectura. A ver, tenemos... si os fijáis en las notas del programa o estáis mirando vuestro teléfono ahora mismo, que os voy a poner el dibujito, evidentemente, tenemos la arquitectura, ¿vale? Ahí tenemos el espacio de usuario, que es el lugar que interactúa con el usuario, ¿vale? Y aquí es donde se configura todo, es lo que configura el usuario, los protocolos de routing, todo el tema del switching, automatización, monitorización, aplicaciones de terceros, etcétera. Tú cuando metes una ruta estática, la estás metiendo en el espacio de usuario, tú estás escribiendo en tu terminal, ¿verdad que sí? Tu VI o el nano, todo eso está corriendo todo en el plano de usuario. Luego tenemos, plano de usuario, en el espacio de usuario, ¿vale? Aquí se llama así. Luego tendríamos el kernel de Linux. El kernel de Linux es donde tú metes una ruta estática, pones hiperroute, add, no sé qué, y eso lo metes dentro del kernel de Linux. Hasta aquí es exactamente igual que en un servidor o que en un PC. Ahí tendrás las tablas de RP, temas de VXLAN, las tablas de routing, tablas de bridging, todo esto lo vais a tener así, aquí, ¿verdad? Y luego, claro, esto sería algo normal, es lo que ya tenemos. Luego lo que tenemos, que ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Son esos ASICs magníficos, esos chips de Broadcom o de Mellanox, que hacen cosas, como decía uno que yo me sé, ¿verdad? Pues esas cosas que hacen, por ejemplo, es que esa ruta que tú has metido la hacen por hardware. Entonces no tiene que consultar el sistema operativo. O sabe dónde está una Mac y dónde está la otra y conmuta por hardware. No tiene que preguntar al kernel de Linux, ¿verdad? Bueno, pues esa parte del software se llama SwitchD. SwitchD es un software propietario, ¿vale? Es el único software propietario que hay en la solución, ¿vale? Ahora, si vosotros tituláis otro software propietario es cosa vuestra, ¿vale? Pero lo que viene por defecto es lo único que hay propietario, ¿vale? Y lo que hace es controlar lo que va a pasar a la tarjeta, al ASIC, ¿vale? Y eso se hace gracias a un netlink, ¿vale? Que vosotros cuando metéis una ruta estática, esa se mete en el kernel y ¡pum! También va directo al ASIC con el netlink. Pero claro, esto tiene que ser en los dos sentidos. Porque si tú metes una ruta estática y esa ruta estática tiene que ir al hardware, también puede ser que tú quieras ver los drops que hay en una interfaz, ¿verdad? Y eso es el hardware el que te lo va a pasar a ti. Entonces es una comunicación bidireccional, ¿vale? Y esto es lo que hace el driver del ASIC y a través del SwitchD. Es importante, ¿vale? Y luego tenemos la maravillosa abstracción de hardware, ¿vale? Que una vez que llega el kernel de Linux, tiene que meterlo en el hardware, que es lo que os he contado antes, ¿vale? Eso es SwitchD, la abstracción de hardware, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos hablando ya un poquito en genérico de las partes que tiene
Y hasta ahora lo importante es eso, que es un Linux, un Debian, espacio de usuario, el kernel de Linux, el switchd, ¿verdad que sí? Los repositorios que hay, que podemos instalar cualquier tipo de software, y el ONI para arrancar. Y ahora vamos a ver qué es eso del Cumulus VX. Antes de empezar a trabajar con Cumulus Linux, es buena idea que puedas familiarizarte un poquito con el entorno y el sistema. Yo no creo que cualquiera de los que estéis ahora mismo escuchando digáis, venga, voy a comprarme un Switch de 50.000 pavos para jugar un poquito. No, ¿verdad? ¿Cómo lo vais a hacer? Pues igual que lo hemos hecho todo, o que lo hacemos todos, ¿verdad? Es utilizar la versión virtualizada, que es la de VX. El Cumulus VX es un Cumulus virtualizado en un PC. Ahora os voy a contar cómo virtualizarlo con VirtualBox y GNS3, ¿vale? También te puede servir, además de para aprender, para probar nuevas funcionalidades o tener una maqueta de lo que tú tienes o lo que sea, ¿vale? ¿Dónde te puedes bajar el Cumulus VX? Pues de cumulusnetworks.com/Cumulus-VX/download. Hay que registrarse antes, ¿vale? No pasa nada, hay que registrarse aquí, hay que registrarse en el GNS3, en fin, hay que registrarse, lo siento. Funciona así el tema. En las notas del programa, en eduardocollado.com, en este capítulo, tenéis todos los enlaces y todo, ¿vale? Lo digo de vez en cuando, pero esto que lo tengas en cuenta. Vale, una vez registrado y evidentemente confirmado el email de sí, soy yo el que se ha registrado, pues ya te puedes descargar la versión. Te puedes descargar la versión pues para KVM, en Vagrant tienes dos, para VirtualBox y para LibVirt, para VirtualBox y para VMware. También existe la versión de VMware, ahora mismo, 19 de marzo, versión 4.0.0. Lo único es que si vais a la documentación, vais a ver que la documentación que hay existente es la de la 3.7, pero bueno, nos vale. No es una cosa que tampoco cambie tantísimo, ¿vale? Nos sirve exactamente igual. Vamos a ver. Cumulus VX en VirtualBox, que es como yo lo tengo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que bajarse la versión de VirtualBox, no la de LibVirt, ni la del Vagrant, ni la de KVM, no, la de VirtualBox, solo VirtualBox, ¿vale? Y os vais a bajar una imagen, un fichero .ova. Y bueno, tenéis que abrir VirtualBox y ya sabéis, archivo, importar servicio virtualizado. Yo os recomiendo que la política de direccionamiento de Mac le digáis que bueno, que lo incluya todo y lo importáis, ¿vale? Al importarlo os va a crear una máquina virtual. Y bueno, ahora lo suyo es que tengáis más de un Switch para poder jugar con él, ¿no? Y o lo vuelves a importar varias veces o lo que haces es clonarlo, ¿vale? Y luego hay una cosa que es interesante cuando lo importes, que es que en VirtualBox hay un sitio que te pone tipo de sistema operativo invitado. Por defecto te va a decir Other Linux, ¿vale? Pero es buena costumbre decirle que es un Debian 64. Bueno, tiene cositas y es interesante que hagáis eso. Bueno, ¿cómo se instala VirtualBox? Pues instalar VirtualBox es directo en cualquier sitio, ¿vale? O una apt-get install, o un yum, o lo bajáis para Windows, o lo que queráis. Es directo, no tiene ningún misterio en nada. Sin embargo, el GNS3... ¡Ay, cortinilla! Que se me olvida poner la cortinilla. Ahora, ya está, cambiando de punto. Ahora, ¿cómo instalamos GNS3 en Debian 10? Bueno, GNS3 normalmente se instala simplemente con una apt-get install y ya está. O en un Windows lo instalas y tal. Los que tengáis un Debian 10, como tengo yo ahora mismo, pues es muerte, ¿vale? No es directo y no es obvio. Si os vais a la página de GNS3 vais a tener las instrucciones detalladas.
Yo os las he puesto en las notas del programa, en las notas en eduardocollado.com. Bueno, son una serie de pasos que hay que seguir tal cual, copiar y pegar. Esto es para Debian 10 con fecha 19 de marzo de 2020. Esto puede cambiar, ¿vale? Yo lo he instalado con PIP y tal. Y bueno, y que sepáis que la instalación tiene su miga. Yo la he puesto ahí por si alguien decide copiar y pegar y seguir, ya que estoy muy pesado, sobre todo en el grupo de Telegram y en muchos sitios, de las maravillas de Debian. Bueno, pues una vez que Debian no es lo más práctico, pues bueno, por lo menos dejar aquí los pasos. Me parece un mínimo. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos instalado GNS3. Tenéis instalado GNS3, os funciona, abrir GNS3 y oye, se abre el programa y todo va bien. Y hemos importado también las máquinas virtuales con VirtualBox, ¿vale? Ya lo hemos importado con VirtualBox y ahora ya nos olvidamos de VirtualBox, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a controlar VirtualBox desde GNS3. GNS3, recordad que podemos manejar máquinas desde contenedores de Docker, VMware, VirtualBox, QEMU, en dispositivos iOS, en Dynamics. Bueno, GNS3 es una maravilla que hace muchísimas cosas. Y si no conocéis el software, yo lo instalaría porque es fundamental. Bueno, vamos a seguir. Vamos a importar el switch de VirtualBox en GNS3. ¿Cómo lo hacemos? Pues arrancamos GNS3, nos vamos a editar, a preferencias, y luego en la ventana en la columna de la izquierda, vamos a ir a VirtualBox VM y pincharemos en el botón New, que lo tenéis en el centro de la pantalla. Si habéis decidido hacerlo con VMware, pues pincháis VMware y lo importáis. Bueno, pues cada uno que lo haga como vea. Yo lo he hecho con VirtualBox, pues con VirtualBox y le dais New. Perfecto. Y de esta manera le dais New, os sale un desplegable y podéis seleccionar cada uno de los switches. En mi caso he importado 3 switches. Pues bueno, pues aquí me van a salir en el desplegable 3 switches, que son las 3 máquinas virtuales que tengo en el VirtualBox. Vale. Una vez están los switches, lo que tenemos que hacer es ponerle interfaces, ¿vale? Porque tengo los switches, pero no tienen interfaces. Voy mal, ¿verdad? Tenemos que crearle los interfaces en GNS3. Por defecto, bueno, yo le he creado 4 interfaces. Pues lo que hacéis es ir donde estaban, en editar preferencias, vais a VirtualBox VMs y ahí las tenéis las 3, o las que vosotros hayáis puesto, ¿vale? Le dais editar y os abre una ventana, también la tenéis en la nota del programa y lo estaréis viendo ahora mismo en el audio, seguramente porque me lo habré currado mogollón y ahora mismo seguro que lo tenéis en el móvil esa pantalla, o no, bueno, no sé. Bueno, ahí tenéis y le tenéis que decir pinchar en la pestaña Network y yo le he dado 4 adaptadores y el tipo... Yo le he dicho que utilice interfaces Virtio, que son los red para virtualizada, ¿vale? VirtioNet. Y luego he pinchado en una casillita que hay un poquito debajo que pone Allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Es decir, que GNS3 pueda gestionarlo todo. Pincháis. Es muy importante pinchar ahí, ¿vale? Pincháis ahí... Y luego el nombre, pues bueno, entonces simplemente le ponéis un 4 en adaptadores, el tipo Virtio y pincháis ahí. Vale, con esto que hemos hecho ya podríamos empezar a crear topología. Bueno, una cosa que podéis hacer también es, donde antes en el VirtualBox en editar preferencias, lo editáis y hay un sitio donde te pregunta que qué tipo de, en General Settings, ¿vale? Que qué tipo de dispositivo es. Yo le he dicho que son switches. ¿Por qué? Para que luego en VirtualBox, cuando vayamos a añadir el dispositivo, esté dentro de los switches. Si no, lo vais a tener en general, donde está el PC, ¿vale? No pasa nada, podéis tenerlo donde queráis. Bueno, pues añadís en VirtualBox, os vais a la pantallita de VirtualBox normal, donde la del principio.
pincháis en el lado izquierdo, tenéis una barrita con un router, un switch, un PC, ¿vale? Pues si no habéis dicho nada, lo vais a tener donde los PCs. Si le habéis dicho que es un switch, pues lo tendréis donde los switches. Y distribuís. Yo he distribuido los 3, tal y como puedes ver en la pantalla. 1, 2, 3, perfecto. Ahí los tengo. Y les he cambiado el icono, ¿vale? Les he cambiado el iconito para que parezca un switch y que no sea un PC. Es un poco feo el icono que viene de momento de inicio. Pero eso da un poco igual, ¿vale? Eso es simplemente un tema para que quede mono. O sea, no tiene nada más. Y luego, de los iconitos de abajo, tenéis un iconito abajo que es un cable. Si pincháis ahí y luego pincháis de un switch al otro, pues podéis seleccionar de qué interfaz a qué interfaz va a ir el cable. Y bueno, llegados a este punto, luego podéis pinchar sobre cada uno de los switches, botón derecho, Start, para arrancar las máquinas. Y bueno, vais a arrancar los 3 Debians, que realmente no son 3 Debians, son 3 Cumulus Linux. Y son 3 switches. Son 3 switches y le hemos puesto unos cables. Podéis también configurar unos PCs, los añades, tal, para empezar a jugar. Pero bueno, llegados a este punto, ya tenemos la maqueta montada y vamos a poder empezar a trabajar con ella. Pero vamos a empezar a trabajar con ella ya en el siguiente capítulo. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, que la idea era que tuvierais una introducción, que os sonara un poquito, qué es esto del Cumulus Linux, que sepáis cómo instalarlo, cómo instalarte tu GNS3, cómo enlazarlo con las máquinas que tengáis en VirtualBox. Y bueno, como estamos en reclusión y no podemos salir y hacer nada por ahí, bueno, pues vamos a cambiarnos en momentos de divertimento por momentos de jugueteo con una maqueta en casa de switches de Cumulus Linux. ¿Por qué no? Es una cosa que podemos hacer. Pues nada, chicos, chicas, que también hay, me consta además. Daros las gracias por estar aquí. Nos volvemos a escuchar, pues lo que tarde en preparar el siguiente capítulo. No sé, un par de días, 3 días, no sé, si me pongo mal o más. Y nada, recordad que estamos en el grupo de Telegram. Si entráis en eduardocollado.com, en la barra de la derecha ahí tenéis el enlace para el grupo de Telegram. Que bueno, hay mucha salsa y mucho salseo y a veces no todos son redes, pero es que la vida a veces es muchísimo más. Así que nada, mucha suerte, que os vaya muy bien y nos seguimos escuchando por aquí. Hasta luego, chao.